Hola mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a una semana más en la que estudiaremos Génesis capítulo 24 al 27. Soy Lolo y estoy contento de estar con vosotros una semana más preparando la clase semanal dominical que nos toca. El tema principal de la lección de hoy es Se renueva el convenio, y el himno que me ha inspirado esta lección es Haz el bien. El convenio de Dios con Abraham incluía las promesas de que por medio de Abraham y su posteridad serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso está en Abraham 2:11, como estudiamos en semanas atrás. No se trata de una promesa que puede cumplirse en solo una generación. En muchos aspectos la Biblia es la historia de cómo Dios cumple su promesa de manera continua. Y Dios comenzó a hacerlo al renovar el convenio con la familia de Isaac y Rebeca. A través de las experiencias de ellos aprendemos en cuanto a ser parte del convenio. Sus ejemplos nos enseñan sobre la bondad, la paciencia y la confianza en las bendiciones prometidas de Dios. Además, aprendemos que vale la pena renunciar a cualquier guiso mundano a fin de obtener las bendiciones de Dios para nosotros y para nuestros hijos en las generaciones venideras. En la actualidad hay muchas personas que otorgan muy poca prioridad al matrimonio o que incluso llegan a considerarlo una carga. Abraham tenía una perspectiva diferente. Para él el matrimonio de su hijo Isaac era de la mayor importancia. Esta semana aprenderemos que de los 8 hijos de Abraham, cuyos nombres se mencionan en las Escrituras, el Señor escogió a Isaac para ser el heredero del convenio. Posteriormente Dios eligió a Jacobo sobre Esaú, aunque este último era el primogénito y parecía ser el favorito de Isaac, su padre. Isaac y Jacob fueron preordinados para llevar a cabo sus responsabilidades, pero fue por su dignidad personal que justificaron su llamamiento para perpetuar el convenio. Desde la época de estos grandes patriarcas, todos los elegidos del Señor han venido a la tierra a través de su descendencia o han sido adoptados en su linaje. En el Antiguo Testamento, Jehová es llamado repetidamente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, es importante que comprendamos no solo quién fue Abraham, sino además por qué el Señor eligió a Isaac y a Jacob para ser los primeros de la casa de Israel. A veces nos inclinamos a simplificar demasiado el concepto de un pueblo que ha hecho convenio y la herencia de ciertos grupos humanos. Por ejemplo, nos inclinamos a pensar en los árabes como descendientes de Ismael o Esaú, en los judíos como descendientes de Judá, en los aborígenes americanos y los habitantes de las islas del Pacífico Sur como descendientes de Lamán, etc. A grandes rasgos, esto es verdad, naturalmente, pero a través de siglos de casamientos y convenios, las líneas de sangre pura, expresión imposible en la realidad de los distintos antepasados, se han visto ampliamente mezcladas. Podemos asegurar que durante casi 4.000 años, los descendientes de Isaac se han mezclado con los descendientes de Ismael y de los otros hijos de Abraham. Sabemos que después de las 10 tribus fueron llevados al cautiverio, el término judío fue usado en un sentido nacionalista, refiriéndose a un miembro del reino de Judá, y no solamente cuando se habla de los descendientes de Judá, hijo de Jacob. Así tenemos que Leí era descendiente de Manasés, Alma 10:3, Ismael y sus hijas que eran del linaje de Efraín. Aunque hoy en día hay grupos que podrían ser considerados predominantes de Israel o predominantes gentiles, es casi seguro que se puede encontrar sangre de ambos linajes en la mayoría de los pueblos de la tierra. Lo importante es que por ser de Israel o integrante del pueblo del convenio, requiere fidelidad, así como también linaje de sangre. Así tenemos, tal como lo dijo Nefi, que el arrepentimiento y la fe en el Santo de Israel es lo que determina si una persona es del convenio o no, como se puede ver en 2 Nefi 32. Contexto enseñado también por Pablo en Romanos 2, versículos 28 al 29. En otras palabras, aunque el linaje de sangre es significativo, es más importante la fidelidad o infidelidad del individuo. A medida que lea la historia del pueblo del convenio, verá que este concepto fue enseñado desde el principio. Por la información cronológica dada en Génesis y en el libro de Moisés, se calcula que Isaac nació aproximadamente 1900 años antes de Cristo y que tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca.
Esaú y Jacob nacieron 20 años después, o sea, unos 1840 años antes de Cristo. La huida de Jacob a Pandarán o Harán probablemente ocurrió unos 1800 años antes de Cristo, lo que significa que los 12 hijos nacieron entre 1800 y 1780 antes de Cristo. En la genealogía real de Adán, Abraham ocupaba el 20º lugar, Isaac el 21º y Jacob el 22º. De acuerdo con la información que ha prevalecido hasta los tiempos modernos, Isaac vivió toda su vida en una zona que puede ser encerrada en un ciclo de 170 kilómetros de diámetro. En la parte norte de este ciclo estaría Jerusalén, donde Abraham llevó a su hijo, y la parte sur de Israel, conocida como el Negev, ocuparía la mayor parte del ciclo. Por otra parte, Jacob viajó mucho más lejos, yendo hasta Harán, en las regiones norteñas del Éufrates, y posteriormente hasta Egipto, donde José, su hijo, lo protegió durante su vejez. Isaac vivió en estas tres zonas del Negev: Beer Lahai-roi, Gerar y Beerseba. Al igual que su padre, Isaac hizo cavar muchos pozos y a menudo llevaba a su tribu y a sus rebaños a donde se podía encontrar agua. Isaac era un hombre pacífico, según nos dice la historia, y prefería emigrar a otras tierras y cavar nuevos pozos antes que luchar por los que ya había abierto. El Señor lo hizo prosperar enormemente. Gerar está al sudoeste de Jerusalén, Beerseba al sudeste de Gerar y a unos 70 kilómetros del extremo sur del Mar Muerto. El clan de Isaac se estableció en Beerseba y se ha asociado dicha comunidad con su nombre desde entonces. Beerseba está a 85 kilómetros al sur de Jerusalén y en el Antiguo Testamento marcaba la frontera sur del reino de Judá. Al huir hacia Padán Harán, Jacob tuvo una visión excepcional en Betel, en el lugar donde su abuelo Abraham había levantado un altar muchos años antes. A unos 17 kilómetros al norte de Jerusalén, Betel posteriormente se convirtió en el centro religioso del Reino del Norte. La hermana Julie B. Beck, que sirvió como presidenta general de la Sociedad Socorro, explicó que la experiencia de Isaac y Rebeca proporciona un modelo para los jóvenes de la Iglesia de hoy en día. El relato de Isaac y Rebeca es el ejemplo de un hombre que tiene las llaves y de una mujer que tiene la influencia, trabajando juntos para asegurar el cumplimiento de sus bendiciones. El relato de ellos es fundamental. Las bendiciones de la casa de Israel dependían de un hombre y una mujer que comprendieran el lugar que tenían en el plan y su responsabilidad de formar una familia eterna, de tener hijos y de enseñarles. Cada hombre joven y mujer joven debe comprender su papel en este gran compañerismo, que cada uno es un Isaac o una Rebeca. Entonces sabrán con claridad lo que tienen que hacer. No sabemos por qué Abraham envió a un criado a encontrar una esposa para Isaac, en lugar de mandar a Isaac. Sin importar la razón, es obvio que el Señor guió al criado de Abraham a encontrar una esposa apropiada para Isaac. El relato de Isaac y Rebeca ilustra la importancia de buscar un compañero justo, pero no indica que solo haya una persona con la que estemos destinados a casarnos. El presidente Spencer W. Kimball explicó: la idea de almas gemelas es una quimera, una ilusión, y aunque la mayoría de nuestros jóvenes tratan con toda diligencia y devoción de encontrar una persona con la cual la vida puede ser más compatible y hermosa, también es cierto que casi todo hombre y toda buena mujer podrían tener felicidad y éxito en el matrimonio si ambos estuvieran dispuestos a pagar el precio. El siervo de Abraham, al igual que su señor, era un hombre de gran fe. Abraham le había dicho que la tarea que le estaba encargando era un mandamiento del Señor, de manera que al enfrentarse a una responsabilidad tan grande, el siervo se dirigió al Señor en busca de ayuda. En lugar de limitarse a pedirle que le resolviera el problema, le presentó un plan buscando su confirmación. ¿Os recuerda alguna historia del libro de Mormón? Si me lo permitís, quiero recalcar algo en referencia a Génesis 24, versículo 19. Considerando la cantidad de agua que puede beber un camello sediento, bien podemos imaginarnos cuánto esfuerzo tuvo que hacer Rebeca para sacar a mano agua para 10 camellos. Ella no solamente era hermosa, sino bien dispuesta para el trabajo y muy servicial.
Bueno, aquí si me lo permitís hago el paréntesis para recordaros que este canal no se puede mantener sin vuestros donativos. Así que eso es importante. Abajo en la descripción podéis encontrar el enlace para poder hacerlo. Venga, gracias. Los primeros patriarcas tenían un claro conocimiento de los principios del Evangelio que les fueron enseñados desde Adán hasta Abraham. La frase fue unido a su pueblo que encontramos en Génesis 25:8 es una evidencia adicional de ese conocimiento. Dos estudiosos de la Biblia comentaron en cuanto al significado de esa frase. Esta expresión se refiere a la reunión en el Seol con amigos que partieron antes y, por lo tanto, presupone fe en la continuidad del hombre después de la muerte. Es un presentimiento convertido para los patriarcas en una firme seguridad de fe por las promesas de Dios. Eso está en Hebreos 11:13. Seol es el vocablo hebreo para designar al mundo de los espíritus a donde vamos a morir. Los hebreos no solamente tenían el concepto de la vida después de la muerte, sino también un concepto correcto del lugar intermedio entre la muerte y la resurrección. Antes de su muerte, Abraham otorgó todo lo que tenía a Isaac. Rebeca, la esposa de Isaac, dio a luz a gemelos, llamados Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura a Jacob, y más tarde Isaac otorgó a Jacob la bendición de la primogenitura, que incluía las bendiciones del convenio de Abraham. Las 12 tribus que descendieron de Jacob son muy estudiadas, pero debemos tener presente que de Ismael también descendieron otras 12 tribus. La brevedad de este relato histórico del libro de Génesis, nos referimos al capítulo 25, tiende a hacer que nos parezca corto el tiempo que realmente transcurrió antes de que Isaac y Rebeca pudieran tener hijos. En este capítulo en cuestión se hace una sencilla declaración en cuanto a la esterilidad de Rebeca. Es más severa si tenemos en cuenta el gran valor que se daba a la capacidad de tener hijos en aquella época y que Isaac y Rebeca no tuvieron hijos durante 20 años. Diferencias entre Esaú y Jacob. El Elden Dalin H. Oates, del Quórum de los 12 Apóstoles, resumió las diferencias que hay entre Jacob y Esaú y describió una valiosa lección de los errores de Esaú. Esaú, que era el primogénito, menospreció su primogenitura. Jacob, el gemelo que nació segundo, la deseaba. Jacob valoraba lo espiritual mientras que Esaú quería lo mundano. Muchos como Esaú han renunciado a algo de valor eterno por satisfacer un apetito pasajero por las demás cosas del mundo. En contraste con Esaú, a quien se describe como diestro en la caza, a Jacob se le describe como varón quieto. El vocablo hebreo usado en este pasaje significa entero, completo, perfecto, de manera que es un adjetivo muy positivo. La palabra amó del versículo 28 significa favorecido o preferido, de manera que favoreció a Esaú y Rebeca a Jacob. Los edomitas, descendientes de Esaú, tuvieron un papel muy importante en el Antiguo Testamento, usualmente como antagonistas de los israelitas. Habitaban en el territorio que comprendía el monte Seir y sus alrededores, situado entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. Los descendientes de Esaú en la actualidad también se encuentran entre las naciones árabes. La forma en que Esaú actuó con respecto a su primogenitura parece reflejar más burla que hambre. Jacob ciertamente habría socorrido a Esaú de corazón si su vida hubiera estado en peligro. El propósito de este relato parece ser principalmente demostrar cuán poco valoraba Esaú la primogenitura. Sus necesidades físicas inmediatas eran más importantes para él que el convenio. Una evidencia adicional de esta actitud es el hecho de que Esaú se casó con mujeres cananeas, lo cual interrumpía la línea del convenio. La primogenitura en sí debe haber sido algo digno de atesorar. Esta bendición sumamente deseable comprende el derecho de presidir o las llaves del sacerdocio. El Elder Bruce R. McConkie escribió lo siguiente: parece ser que antiguamente, bajo el orden patriarcal, ciertos derechos, bendiciones, poderes y privilegios especiales, llamados colectivamente la primogenitura, pasaban del padre al primer hijo varón, como se puede ver en Génesis 43:33. En épocas posteriores han sido dadas bendiciones y privilegios especiales a todos los descendientes dignos de algunos
que antiguamente alcanzaron bendiciones especiales y primogenituras, como se puede ver en 3 Nefi 20, 25 al 27. La justificación de este sistema estriba en gran parte en la capacitación recibida en la persistencia y en la capacitación de aquellos nacidos en los linajes destinados a heredar investiduras preferenciales. En el orden patriarcal, esta primogenitura pasaba de padre a hijo, el cual a menudo era, aunque no siempre, el hijo mayor. La gratitud era un factor más importante que el hecho físico de ser el primogénito. Perdón. El relato de cómo Jacob obtuvo la bendición de primogenitura de manos de Isaac con la ayuda de su madre presenta dificultad en muchos aspectos. Por lo general, los estudiosos de la Biblia que no tienen acceso a las escrituras modernas llegan a una de las dos conclusiones siguientes: o recalcan la indignidad de Saúl para recibir la primogenitura y así justifican el engaño, o critican la naturaleza engañosa y astuta de Jacob. Después de que Isaac se enteró de que habían otorgado la bendición de la primogenitura a Jacob sin saberlo, él pudo haber anulado la bendición y haber maldecido a Jacob. Sin embargo, en lugar de cancelar las bendiciones de la primogenitura a Jacob y conferirlas a Esaú, Isaac confirmó que la bendición de la primogenitura se habría otorgado a la persona que el Señor quería que la tuviera. Debido a que el Espíritu del Señor lo dirigía, Isaac supo que había dado la bendición al hijo correcto. Un conocimiento más completo de los principios del Evangelio, sin embargo, puede hacernos ver otros aspectos que deben considerarse. ¿Puede una persona engañar a un patriarca y obtener una bendición que responde a otro? ¿Era Jacob realmente engañoso y astuto? ¿Favorecía a Isaac ciegamente a alguno de sus hijos? ¿Puede una persona actuar en forma fraudulenta y al mismo tiempo obtener una bendición patriarcal fallida? Deben considerarse detenidamente los siguientes puntos. 1. Rebeca supo mediante revelación personal que Jacob iba a ser el hijo del convenio. Jacob aceptó de mala gana cumplir con los deseos de su madre después que ella le dijo que tomaría la responsabilidad por lo que iban a hacer. Y punto 2. Aunque los primeros patriarcas y sus esposas eran personas rectas y llenas de grandeza y finalmente fueron glorificados y lograron perfección, como se puede ver en 132-37, este hecho no significa que fueran perfectos en todo aspecto mientras estuvieron en la tierra. Si la historia es correcta tal como se encuentra en Génesis, Isaac tal vez fue falto de perspicacia al favorecer a Saúl, o tal vez Rebeca haya tenido poca fe en que el Señor le haría saber a su esposo la voluntad divina y por lo tanto emprendió un plan propio para asegurar que las bendiciones prometidas fueran dadas al hijo correspondiente. Estas debilidades no desmerecen en nada la grandeza de Isaac y Rebeca ni su perfección final. Y punto 3. Cualquiera que sea la explicación de las circunstancias que rodearon esta bendición, hay una cosa bien clara: los poseedores del sacerdocio reciben las llaves para atar y desatar en la tierra, y esa acción es revalidada en los cielos. Mateo 16-19. Cuando Isaac se enteró del engaño, pudo haber revocado la bendición y pudo habérsela dado a Esaú. En cambio le dijo a Esaú: y serás bendito. Luego, cuando Jacob se estaba preparando para irse a Padan-Aram a fin de escapar de la ira de Esaú, Isaac claramente le dio la bendición de Abraham, prueba adicional de que Jacob recibió la bendición reservada para él y que Isaac la confirmó. Por lo tanto, si el relato de Génesis es correcto tal como ahora lo tenemos, Jacob, como otros patriarcas, recibió un llamamiento y una promesa de que obtendría bendiciones por motivo de su potencial y a pesar de sus debilidades, como cualquier otra persona, tuvo que vivir dignamente a fin de obtener las bendiciones prometidas. Mas no crean que Saúl quedó exento de obtener o recibir una bendición, su merecida bendición. Esaú también fue bendecido con la abundancia de la tierra y con el potencial de quitar el yugo de la opresión, pero como la mayoría de nosotros, valoró más lo que había perdido cuando ya no lo poseía y lamentó el día en que había dado a Jacob su primogenitura. Amargamente resolvió vengarse y matar a su hermano, y tomó esta resolución al ver que la bendición de la transferencia de la primogenitura fue confirmada sobre la cabeza de aquel quien había trocado el derecho a la misma.
Rebeca, alerta y siempre con recursos a mano, previno una doble tragedia, la pérdida de ambos hijos, uno por asesinato y otro por ejecución, tal como lo dictaba la ley establecida en Génesis 9:6, y propuso a Isaac que enviaran a Jacob a la tierra natal de ella a fin de encontrar una esposa apropiada. Así lo alejaría del posible daño que Saúl se había propuesto hacerle, hasta que los ánimos se enfriaran. La propuesta de viajar a la tierra de su madre con el propósito de encontrar esposa aparentemente fue aceptada sin demora por Isaac, pero sin duda vio que era verdad, tal como lo había dicho Rebeca, que la misión de su vida quedaría frustrada si Jacob se casaba tal como lo había hecho Esaú. Bien, pues hasta aquí la lección de hoy, mis estimados hermanos y hermanas. Yo os confirmo y testifico todo cuanto hemos aprendido el día de hoy. La verdad es que la primogenitura es importante. Es un derecho que se ha mantenido hasta los días de hoy. Es decir, hasta hace poco el primogénito tenía derecho a gobernar sobre la casa de la familia. De ahí que lo del patriarca. En algunos sectores todavía prevalece esto del patriarca, el que manda sobre la familia. Así, por ejemplo, cuando una hija se iba a casar y el padre había fallecido, tenía que pedir permiso al hermano mayor para poder hacerlo. Y hoy en día algunas familias lo siguen haciendo para que la lleve al altar y todo eso. Gracias, mis hermanos y hermanas, por estar escuchándome una semana más y os espero en la próxima. Esta es la lección de hoy, en la cual, de esta semana quiero decir, la cual os dejo con humildad y amor en el nombre de Jesucristo. Amén.